saludo muy formal, muy protocolar de la Cancillería. Y como contábamos hace un rato, habrá que ver si es bueno o malo para Javier Milei el hecho de que en la región cada vez sean menos los gobiernos que tienen tendencias de centro derecha, sino que por el contrario la tendencia es la opuesta. A Uruguay se puede sumar Chile con Gabriel Boric, Lula da Silva desde luego en Brasil, Petro en Colombia, Claudia Sheinbaum en México, y así seguimos con la lista, Arce en Bolivia, digo, así se puede seguir con la lista mostrando que en la mayoría de los casos los gobiernos de la región están tendiendo hacia la centroizquierda. Vamos a estar charlando y analizando estas elecciones en Uruguay con nuestra compañera Liliana Franco, que ya está en línea. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Los estaba escuchando y efectivamente la victoria de Orsi, digamos, hace que no haya otro país liberal o si querés de centro, porque tampoco podemos decir que la calle Pou era, o el partido de la calle Pou es similar a Milei, para nada. Pero era más afín, si se quiere, que Orsi. Pero también hay que rescatar que Uruguay es un país bastante estable. Fíjense que tienen una política económica y también institucional muy estable. De hecho, las primeras declaraciones de Orsi fueron en el sentido de que va a invitarlo a Milei a un encuentro que la calle Pou invitó a Orsi, ¿no? Hay un encuentro regional en los primeros días de diciembre. ¿En qué beneficia eventualmente a la Argentina el ser casi el único país en la región, o prácticamente el único país de la región liberal? Bueno, que claramente Estados Unidos, que ya estaba bastante, digamos, el gobierno de Trump está bastante afín con el gobierno de Milei, bueno, esto va a fortalecer más aún que el gobierno de Javier Milei sea el faro de la región de parte de Estados Unidos. Esto ya se presuponía que Trump iba a tener una política muy activa con Milei para, digamos, como un aliado en la región. Bueno, indudablemente esto lo potencia, porque no hay otro, digamos. Esa es la realidad. Con lo cual Lo esto, potencia por descarte casi, Liliana. digamos, ya había un buen vínculo, ¿no? Convengamos que esto Sí. estaba, pero ahora es como inexorable, digamos, o es con él o es con él, digamos. Pero justamente el que vos describas, que es una región donde prácticamente la mayoría de los países más importantes de Sudamérica son de izquierda, por denominarlos de alguna manera, hace que Estados Unidos, que tiene que definir una política, sin duda, con la región, bueno, se va a acercar a Milei. O sea, más allá del vínculo que ya tenían, esto es así, no le queda otro país de la importancia de Argentina, como es Argentina. Te conviene, entonces, es como que en ese sentido ganás por ahí, pese a que por ahí no podés hacer por ahí quizás tantos negocios con Uruguay. Yo creo que, yo si me permiten, esto no es información, creo que lo que está puesto en duda hoy en día es el Mercosur. Que no es una discusión que se está dando hoy, porque, bueno, hay más, además, con un año electoral en Uruguay no iban a ponerse a discutir esto, pero me da la impresión que el año que viene el tema Mercosur va a estar en la mesa. Claramente el acuerdo Mercosur no ha servido, con la idea original. Yo me acuerdo cuando nació el Mercosur, cuál era el propósito, y convengamos que no se logró, no se ha logrado. Yo creo que eso en algún momento, insisto, aclaro, es mi opinión, es mi sensación, no es información, es, digamos, mi opinión en base a todo lo que hablo en el gobierno, de que el Mercosur va a tener que ser discutido, sin duda. Bien, ahora también es Ya muy sabemos complejo, que Milei Lili, propicia... es muy complejo discutir esas condiciones del Mercosur, cuya necesidad es obvia, digamos, que necesita renegociarse, digamos, el bloque, pero al mismo tiempo también fue muy complejo mientras la Argentina tenía una inflación y una situación, y 6 tipos de cambio y cosas por el estilo. Sí. Digo, también hasta que la Argentina no se ponga a la par de los demás, esa discusión tampoco es muy viable.
Pero además tampoco, coincido plenamente, son... O sea, los que estamos en falta somos nosotros. Sí, la gran parte del tiempo del Mercosur, sí, claramente. Recordemos que el Mercosur arranca en el 83, ¿se acuerdan, no? Sí, sí. Claramente tenía una concepción de Unión Europea como esencial sin un tratado de Maastricht, Claro. O sea, era muy utópico, era muy aspiracional, espectacular, pero bueno, nunca se logró. Tampoco otros países lo pudieron hacer, ¿no? Convengamos. Claramente el que más en falta estuvo en materia de estabilización macro y de armonizar la economía, sin duda fuimos nosotros. Pero tampoco Milei es muy amante de este tipo de acuerdos, y esto él lo ha manifestado. A él le interesan más los acuerdos bilaterales y van a propiciar un acuerdo, sin duda, un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, todo esto indudablemente puede acelerar. El que la región sea un bastión de izquierda, en momentos en que en el mundo hay un cuestionamiento, fíjate qué paradójico, ¿no? América Latina podríamos decir que la mayoría de los gobiernos son de izquierda, y Milei, por otro lado, se ha convertido objetivamente en una atracción mundial. Esto es así, esto no es una euforia ni exitismo, es así, hay un interés por Milei y por sus ideas, básicamente, libertarias, muy insólito, o sea, de países como Corea, por ejemplo, para darte una idea, o sea, no es un fenómeno, es un fenómeno que creo que responde a la crisis política internacional, básicamente por el descreimiento de las sociedades con sus dirigencias, en cada continente, por distintos motivos, pero claramente la política, pongamos en los últimos 40 años, no ha estado dando respuestas satisfactorias a sus habitantes, a sus ciudadanos. Y de diferentes maneras hay una crisis de los llamados partidos políticos y las ideologías que los sustentan. Esto hace que Milei sea un personaje de interés, lo quieren escuchar, sin duda, quieren ver qué está pasando en Argentina. Fíjense que este domingo hubo otro artículo del Financial Times, o sea, medios que en general se ocuparon de Argentina, pero no con un interés muy intenso en las últimas décadas. Pero también en la región, sin embargo, contrariamente, crecen, si querés, las ideas de izquierda, que en algunos lados dicen que ya son obsoletas, que han demostrado su fracaso. El propio Milei lo dice, ¿no? Dice que las ideas de izquierda demostraron su fracaso. En el caso de Argentina, no sé si son las ideas de la izquierda, del populismo, de lo que sea, pero objetivamente Argentina hace casi 12 años van a ser, que no crece. El PBI per cápita nuestro es inferior a países africanos. Tenemos índices de pobreza altísimos que no se condicen con las potencialidades que tiene Argentina. Esto, sin hacer ninguna consideración ideológica, cuando uno ve los números de Argentina, dan vergüenza, ¿no? Y las dirigencias, sin duda, han fracasado. Bien, ahora allí, Liliana, me quiero quedar con ese tema de el interés de Milei, que él ya lo hizo público, de que Argentina tenga un tratado de libre comercio con Estados Unidos, algo que en el marco del Mercosur sería imposible, porque se entiende que el bloque no firma, el bloque firma solo en bloque. Correcto. Y no uno de sus integrantes. Eso era exactamente lo que quería Luis Lacalle Pou, ¿no? Me acuerdo de aquella reunión cuando le dijo a Alberto Fernández: para nosotros el Mercosur es un lastre. Y Alberto Fernández respondió: bueno, si es un lastre, dejen el Mercosur y firmen el tratado que quieran, con quien quieran. Bueno, digo, en este caso se podría invertir la situación, ¿no? Podría ser Javier Milei quien diga algo similar a lo que dijo Luis Lacalle Pou algunos años atrás. Y la verdad, yo por eso me gusta aclarar, para ser precisa. Yo no tengo información, no es que yo escuché en los pasillos, pero si uno analiza las declaraciones de Milei y uno analiza los resultados del Mercosur, y 1 más 1 es 2, claro, uno tendería a pensar que probablemente el año que viene Milei plantee este debate. Y dado que en la región no va a tener muchos aliados,
va a estar en minoría. Claro. En el Mercosur va a estar en minoría. Entonces, puede ser que... Ahora, ojo con Uruguay, porque Uruguay tampoco es que es un paño rojo, tampoco. Está claro. Vos bien mencionás que la calle Pou quería hacer acuerdos bilaterales y que reclamaba que el Mercosur no servía. Yo no veo en Orsi, lo que dicen en Uruguay es que Orsi es un moderado, que no es... Claro. Veremos. También Uruguay es mucho, o sea, las instituciones en Uruguay son importantes, ¿no? Y funciona. Fíjate, vos imaginate, el traspaso de mando en Uruguay es recién, o sea, en marzo recién asume el nuevo presidente. O sea, fíjate, desde hoy hasta marzo hacen traspaso de poder. Acá nos matamos. Inimaginable en la Argentina, sí, tal cual. Escuchame, imagínate lo que sería. Bueno, claro. Allá funciona. Y funcionó. Y funcionó. O sea, no sé qué puede pasar con Uruguay. Creo que es muy prematuro. Pero sí, claramente, Milei en la región casi está solo. Y Trump, acordate que el diálogo que tuvieron, hablaron de la soledad en el poder. ¿Te acordás? Bueno, ahora son dos en la región. Lo que sí creo, hablando ya del 2025, de temas así choqueantes que se puedan plantear, uno va a ser el tema previsional. Seguramente Milei va a esperar el resultado electoral, que hoy por hoy parecería que va a ser una buena elección legislativa. No hay, digamos, motivos para hoy decir que le iría mal en las elecciones. Se piensa que le puede ir muy bien. Y yo creo que el tema previsional va a estar en la discusión legislativa del año que viene. ¿A qué me estoy refiriendo? Aumento de edad jubilatoria, premiar al que hizo aporte. Claro. Un proyecto de reforma jubilatoria no pensando en 4 años, pensando en 20, pensando en 30. Claro. Porque esto es un problema. Hay una nota que salió donde muestra que el 40% de los jubilados actuales son los únicos que hicieron los aportes correspondientes. Sí. El 60% no. Sí. Es inviable el sistema. Sí, está claro. Un muy buen informe de Mariel Fitzpatrick en Infobae. Exactamente, Infobae. Y además allí también me imagino que se mezcla la cuestión política en el siguiente sentido, que una reforma como la que planteás no se soluciona con un decreto y 4 tweets, ¿no? Digo, hay que llevarla al Congreso y discutirla, que es lo que el gobierno definitivamente parece no querer hacer con ningún tema. Bueno, con algunos sí, con otros no. Yo creo que te estoy adivinando para dónde está yendo. ¿Está yendo por ficha limpia? No, estoy yendo casi por una postura ficha limpia, sumalo en la lista, pero digo, con una postura de decir, este es un gobierno con impronta reformista, que dice que yo vengo a hacer las reformas estructurales, pero las reformas estructurales siempre aparecen con una resolución perdida por ahí, un decreto por allá, y digo, las reformas de fondo, si no tienen un apoyo del Congreso, esa misma resolución dentro de 3 años viene otro gobierno y la baja. Y eso lo sabemos todos, y lo sabe el ciudadano de a pie, lo sabe el empresario, etcétera, etcétera. No. A ver, ellos lograron con la ley base, recordemos que la ley base les dio un amplio margen, la que se aprobó finalmente en el Congreso. Muchas de las cosas que estamos viendo hoy desde regulaciones son producto de esa ley base. Sí. Lo que pasa es que nos olvidamos, pero son producto de esa ley base, porque bueno, era bastante voluminosa esa ley. Pero obviamente reforma previsional por decreto no se puede hacer, eso está claro. No, eso, olvídate, eso no. Yo nunca escuché que piensen hacer algo así, nunca lo escuché. Bien. Porque saben que es pan para hoy, hambre para mañana, no, eso no sirve. Sí escuché que esto hay que discutirlo, que hay que debatirlo. Milei tiene una posición muy particular, que él se refiere al hecho de la escasa natalidad que tiene el mundo, Argentina también. Bueno, por eso él es antiaborto, etcétera. Pero digamos, lo que sí está claro, y esto es un debate económico a nivel mundial, cada vez vivimos más, hay supresión de empleo,
por inteligencia artificial que está iniciándose. Sí. Digamos, es un tema muy complejo, no es fácil de resolver, pero sin duda los países lo están debatiendo y ahí te encontrás con posiciones ideológicas. Bien. Y ahí es donde el debate se va a tornar muy interesante. ¿Por qué? Porque el estado de reparto o el estado de bienestar planteaba un sistema de reparto. En el caso de las ideas liberales no creen en el estado de bienestar o en el estado de reparto. Claro. O sea, digamos, las ideas libertarias van más a un sistema de FJP, para que se comprenda hacia dónde como va. mínimo, claro. O sea, como mínimo. Tal cual. Como mínimo. Pero realmente yo te diría que yo leo bastantes temas económicos y este es uno de los temas más relevantes, si querés, que no generan tanto ruido, porque tampoco hay una fórmula, tampoco nadie tiene la receta perfecta, porque es un tema casi abierto y dinámico, ¿no? Pero un tema que va a haber que atender, y en Argentina los números previsionales te dan para decir, bueno, empecemos por lo menos a tratarlo, porque esto así no cierra, y si no van a ser los eternos castigados, que son los jubilados eternamente, porque yo, digamos, creo que desde la democracia hasta acá, para acá, los jubilados siempre han perdido, ¿no? Ese es un tema. Y el otro tema va a ser el impositivo. El año que viene se viene el tema impositivo. El gobierno sabe, estamos con un tipo de cambio como que no te da para hacerte el loco, ¿eh? O sea, si exportás, estás ahí ajustadito. Sí. El gobierno sabe que tiene que ir sacando presión impositiva. Si los números económicos siguen acompañando como estamos viendo, si hay un acuerdo con el fondo que no soy de apostar, pero te apostaría que va a salir, y bastante pronto, y con fondos frescos, ¿no? Obviamente. Claro. Yo te diría que el año que viene los números económicos van a acompañar como para que se cumpla una de las promesas de campaña de Milei, y también ratificada por Caputo, que toda la intención es ir bajando impuestos. Obviamente no lo puede resolver el gobierno, necesita el Congreso para subirlos o para bajarlos. Claro. Ahora, ese debate yo creo que lo van a tener que dar más cerca de tener un parlamento afín, porque hoy los gobernadores que están teniendo una restricción presupuestaria muy importante, y que por eso se fracasó la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque están peleando por más fondos para el 2025, porque ellos también enfrentan una elección, ahí vas a tener un problema. Va a ser difícil que ellos tengan muchas ganas de votar baja de impuestos cuando sus ingresos ya se han visto muy reducidos este año. Y en el tema presupuesto, miren, por cómo van las conversaciones, y vamos más para prorrogar el presupuesto vigente que tener uno nuevo. Y al gobierno no se lo ve incómodo, ¿no? En ese escenario al gobierno se lo ve bastante tranquilo. Me imagino un 2025 diciendo, y bueno, la casta no me quiso aprobar el presupuesto, así que tengo que gastar como yo quiero. Con lo cual es el mejor escenario en términos de la caja, digamos, pues lo manejo como quiero. Pensá que tenés un presupuesto con crecimiento negativo, vas a pasar a tener crecimiento positivo, bueno, por decir algunos datos. Pero en economía al principio no les gustaba mucho esta idea de que no hubiera un presupuesto aprobado, por la estabilidad, por la confiabilidad. Sin embargo, hubo un cambio, la absoluta tenacidad y de ratificar todo el tiempo que el déficit no se negocia, que se busca el superávit. Es como que hoy es más confiable la palabra del Ejecutivo, mirá qué paradójico, que el Parlamento. Una ley del Congreso. Estoy hablando de los inversores, digamos, los inversores, e incluso el Fondo Monetario. Yo decía, obviamente el fondo siempre va a preferir cuanto más avales haya, pero hoy es más firme el aval del Poder Ejecutivo, aún en año electoral, de mantenerse en caja, que un acuerdo parlamentario donde siempre vos tenés que ceder algo, obviamente. Claro, o sea que yo te diría que hoy ya están más
ponele 80 a 20, las posiciones dentro del gobierno, más sí, que no lo voten, ya está, sigamos con el que está. Está claro, pero me quedo, Liliana, con esa agenda para 2025. Punto 1, reforma previsional, inevitable. Digamos que el gasto previsional es algo así como el 60% más o menos del El total del gasto. 60%. Claro, tal vez Es un el poco más. 60%. Un tema central. Y creciente, porque Claro, cada vez vive más. O sea, cada vez tenés más exactamente. jubilados centenarios. Claro, Vos pensás claro. que hoy nosotros casi la mitad de nuestra vida somos jubilados. Claro. Sí. Eso no pasaba antes. Está claro, con lo cual allí todo ese tema de la reforma previsional, tema central, segundo punto, reforma impositiva, incluso también hasta por la propia promesa de campaña de Milei, ¿no? Que diciendo, Correcto. bueno, cuando alcance el superávit, cuando alcance el equilibrio fiscal, lo que voy a hacer no es gastar más, sino empezar a bajar impuestos. Si no Ese es el argumento central. Y ya, sobre todo me imagino, ¿no? Una vez que uno agita tan fuerte que estaba haciendo bajar la inflación, la promesa se va haciendo más inmediata, ¿no? Me imagino que muchos van a empezar a decir, bueno, ya que conseguiste eso, demostrame que vas a bajarme algo. Hasta ahora lo único que hay en la lista es el impuesto país. Y eso fue ratificado varias veces, eso es así, va a ser así, y no se los nota muy preocupados por la cuenta de balanza turística. Lo del turismo, ¿no? Ya lo explicó Caputo. Caputo quiere que, no le preocupa que todos se vayan de vacaciones afuera, siempre que usen los dólares que tienen guardados en el colchón o en el banco. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hace la gente? La gente hace eso, gasta con tarjeta, busca el dólar, va con el dólar al banco y... Exacto, pero ahora, decía, algún punto más en materia de impuestos el gobierno va a tener que mostrar en el corto plazo. Pero en esto, te digo, no son promesas de campaña vacías. Ellos realmente quieren trabajar en la baja impositiva por lo que te dije antes, por el tipo de cambio además. Claro. Ellos son conscientes. O sea, digamos, este programa no apuesta a devaluaciones, ¿ok? Este es un punto que lo han aclarado todos los funcionarios del área económica, etcétera, el propio Milei. Entonces, la competitividad va a tener que venir porque el Estado le quite la pata, que además está con la filosofía de Milei. Ayudar lo más posible para que vos puedas competir. Habrá algunos que compitan mejor porque son más capaces, más idóneos, otros que no. Pero digamos, que no sea que la falta de competitividad sea culpa del Estado porque te pone un 50, un 60% de impuestos o trabas burocráticas. Por eso trabajan en tándem. Sturzenegger viendo, a ver, ¿cuánta traba burocrática que cuesta plata? Porque en última instancia hacer trámites es plata. En términos por supuesto, económicos. La burocracia tiene un costo, desde luego. Tiene un costo. Y entonces, por ejemplo, un anuncio muy importante, quizás no para el común de la gente, el anuncio de la licitación de la hidrovía. Esto es clave para bajar los costos. Nosotros la Argentina tiene unos costos de logística carísimos. Esto es algo que el gobierno está mirando mucho. Porque si vos sos bárbaro, muy eficiente para producir en San Juan, en San Luis o lo que sea, pero si después toda esa competitividad la perdés en el transporte, se pierde en el río, se pierde en el río, se pierde en la ruta, claro. Entonces, esta mirada la está teniendo el gobierno. No es que no toma conciencia de esto. Pero las relaciones del gobierno con la industria son más o menos, ¿no? Yo diría que no son sectores que se quieran mucho por el momento. Fíjate que mañana es la famosa conferencia industrial, la de todos los años, y no va a ir el ministro de Economía. Yo no tengo que vaya Milei tampoco. No, hoy lo hablábamos hace unos minutos con Ariel Maciel. Hasta ahora la única figura del gobierno que iba a estar presente era el propio Federico Sturzenegger, que eso más que un gesto hacia los industriales sería casi una chicana, ¿no? Es conocida la pelea de Sturzenegger con el grupo Techint por el tema de la chatarra y toda la normativa alrededor de eso, con lo cual para los industriales no es la mejor noticia que el ministro Sturzenegger vaya a estar allí. No, ¿y saben quién también va? El viceministro de Economía, Paso.
Claro. Ese sí me acaban de confirmar. Pero como vos ves, históricamente a la UIA siempre ha ido el presidente, el ministro de O el ministro de Economía. Economía Sí, sí. como mínimo, desde luego, Tal cual. claro. Sí, pero Como mínimo. Y bueno. Es toda una señal de cómo están las cosas hoy con el empresariado. Lili, la seguimos otro día. Un abrazo grande. Sí, cómo no. Muchísimas gracias a ustedes. Allí Liliana Franco, como siempre, con la información de la Casa de Gobierno, del Ministerio de Economía. Y me quedo ahí, Mariano, con estas dos puntas, ¿no? Con estos dos temas de agenda. Mientras estamos corriendo detrás del dólar, detrás del fin de año, el turismo, etcétera, dos temas de agenda fuerte. Para el 2025, para ¿no? Lo que 2025. se viene, el tema impositivo, ahí que señalaba. Bien, el tema impositivo y el tema previsional, que allí, más allá de discutir la fórmula, cómo ajustamos las jubilaciones, tiene que haber una reforma de fondo, porque el sistema como está realmente saturado y con pocas posibilidades, sobre todo, de que pueda seguirse adelante con las condiciones actuales, con tantas cajas de jubilaciones separadas del sistema central. Allí va a tener que dar una pelea muy fuerte el gobierno y eso será seguramente